Muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponerles sobre los riesgos industriales para la salud ocupacional por parte de la materia Administración de la Salud e Higiene Industrial. Los riesgos industriales se conforman principalmente por 4 temas, los cuales son la toxicología industrial, los riesgos industriales para la salud, el control del ambiente y la medicina ocupacional. Bueno, y la toxicología industrial, esta es una ciencia que identifica, estudia y describe las dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y generalmente los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos. Los xenobióticos se encuentran en todos los compuestos químicos y estos xenobióticos no forman parte del organismo vivo. Es por eso que puede provocar alguna alteración en el cuerpo humano. La toxicología también se encarga de estudiar los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y los agentes físicos en el sistema biológico y que establecen además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a previos agentes. La toxicología principalmente se va a encargar de ver o de analizar dichos compuestos que estemos manipulando y ver la reacción o los efectos que estos pueden tener con las personas, asimismo también con el medio ambiente. Actualmente la toxicología también estudia el mecanismo de los componentes endógenos como los radicales libres de oxígeno y otros intermediarios reactivos generados por xenobióticos y endobióticos. Las sustancias químicas peligrosas y las vías de incorporación toxicológicas. Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente. Es lo que habíamos dicho anteriormente. Y el control de estos compuestos debe ser lo suficientemente bueno, o más bien las industrias deben de tener un control eficaz de estos componentes, ya que un mal control de ellos podría comprometer los intereses de la misma. Si en dado caso un compuesto llegara a emplearse de mala manera o hubiera una contaminación externa, pues esto podría comprometer la salud del personal y del medio en general. Las vías de incorporación también de estas sustancias químicas pueden ser cutánea, respiratoria o por medio de ingerir algo que se encuentre contaminado. Los riesgos para la salud físico es la probabilidad que tiene una persona que trabaja de desarrollar una enfermedad física, mental, accidental o morir como consecuencia de realizar su actividad. En cuestión del ruido, las fuentes de ruido en las industrias son numerosas, pero principalmente hay que destacar los trabajos en fundiciones, carpinterías, fábricas textiles, sector metal, entre otros. Las consecuencias, ¿por qué se destacan a estas industrias? Porque estas industrias se caracterizan por usar maquinarias que emiten demasiado ruido, el cual puede afectar a los trabajadores. Las consecuencias o los efectos que estos podrían tener con los empleados sería una sordera a largo plazo, somnolencia, el aumento de la tensión arterial, trastornos de sueño, entre otros. Las vibraciones también podrían provocar. Las vibraciones las emiten más que nada los barcos, los vehículos industriales, las carretillas agrícolas, maquinaria y vehículos de obras públicas, plataformas vibrantes, rotativas y percutoras como moledoras, pulidoras, lijadoras,
motosierras, martillos, pescadores y rompehormigones, entre otros. Los efectos que podrían tener el emplear este tipo de maquinaria podría ser lumbalgias, lesiones de muñeca, codo, calambres, hormiguillo, disminución de la fuerza de agarre. Y la radiación no ionizante es la radiación incapaz de producir fenómenos de ionización. ¿Por qué es incapaz de producir un fenómeno de ionización? Porque ésta no tiene la suficiente energía como para extraer un electrón de un átomo, entonces no causa mayor alteración en las células. La radiación ultravioleta, se clasifican en 4: radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas y radiofrecuencias, radiación láser. Y la radiación ultravioleta emitida por soldaduras y cortes de arco eléctrico, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, tratamientos de pintura, tinta, colas, entre otras. La radiación infrarroja, las fuentes naturales más importantes, el sol, lo vamos a encontrar en el sol. Las fuentes artificiales son los hornos, soplado de vidrio, lámparas incandescentes y las llamas. Los microondas y radiofrecuencias, campos electromagnéticos. Las fuentes suelen ser los hornos, microondas, los procesos de esterilización y soldaduras, emisoras de radio, televisión, instalaciones, entre otros. La de radiación láser utilizada en cirugías, construcción y las comunicaciones. La radiación ionizante, esta sí, al contrario de la no ionizante, tiene la suficiente fuerza, la suficiente energía como para extraer un electrón de un átomo. Entonces esta sí va a causar una alteración mayor a las células de un organismo vivo. Esta radiación podemos encontrarla principalmente en los reactores nucleares, en los tubos de rayos X médicos y dentales, aceleradores de partículas, investigación de isótopos radioactivos, gammagrafía industrial, entre otros. La temperatura y la humedad. La temperatura, hablando de temperatura y humedad, estamos incluyendo temperaturas altas y temperaturas bajas. Las operaciones industriales que suponen condiciones severas de calor, humedad, son entre otras fusión, colada de metales, hornos de caldera y combustión, forja y estampado. En caliente, tratamientos térmicos, lavandería, industriales, trabajos de aire libres y otros más. Los efectos que pueden tener la temperatura y la humedad, hablando de ambientes fríos, sería malestar general, disminución de la destreza manual e intelectual, congelación de miembros, muerte por un paro cardíaco. Hablando de un ambiente caluroso, las consecuencias podrían ser calambres, el agotamiento, deshidratación, golpe de calor y algunas quemaduras. Y el control de ambiente. El control significa, proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderación o a la regulación sobre un sistema. Y el ambiente es la atmósfera o el aire de un lugar, conjunto de circunstancias físicas y morales que rodeen a una persona o cosa misma que hacen agradable a la estancia. Esto en conjunto hace el control del ambiente. ¿Qué tan
tan propenso esté al ruido, a la vibración, el tipo de iluminación o la temperatura que haya dentro de la misma. El objeto principal del control de ambiente es evaluar y controlar aquellos factores del ambiente psicológicos o tensiones que provienen del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud, como lo son los siguientes factores: el ruido industrial, la vibración que ya habíamos mencionado, la iluminación y la temperatura. El ruido industrial sería lo que ya habíamos hablado anteriormente, las máquinas agrícolas o textiles que emiten ruidos demasiado fuertes y demasiado molestos para el oído humano. Las vibraciones y la iluminación. La iluminación es importante, tener una buena iluminación dentro del área de trabajo, porque no solo podría provocar a la persona una ceguera, sino que también a la hora de, si en el caso de estar manipulando algo que pueda cortar a la persona, y si hay poca iluminación puede que la persona no vea bien y pues se termine cortando. La temperatura también es importante que la temperatura sea la adecuada para estar trabajando. Si las personas están expuestas a mucho calor o mucho frío, esto podría también provocar lesiones o un mal desempeño. La medicina ocupacional. La medicina ocupacional es una rama de la medicina de trabajo que puede definir como los servicios de medicina de trabajo en los lugares de empleo. La medicina de trabajo tiene como objetivo el mantener al trabajador en el mejor nivel de salud. Para ello actúan tres líneas fundamentales, las cuales son medicina preventiva, la cual procura que no aparezcan denominadas patologías de trabajo, o sea, antes de que la persona pueda padecer de algo. Y la medicina curativa es cuando ya está el padecimiento presente, y entonces esta se va a encargar del diagnóstico y el tratamiento que corresponda. La medicina reparadora laboral, encargada de reducir al mínimo secuelas que puedan haber quedado por haber contraído alguna enfermedad. Las funciones de la medicina ocupacional. Entre las funciones tenemos 7. Las funciones de carácter médico, que sería reconocimiento médico y prestación de auxilios en caso de urgencia médica. Las funciones de carácter fisiológico, previniendo la fatiga, controlando la alimentación, entre otros. La función de carácter técnico, colaborando con los técnicos de seguridad e higiene de trabajo. Las funciones de carácter asesor, informando a la empresa y a sus órganos, especialmente el Comité de Seguridad y de Salud. Las funciones de carácter formativo, el cual hace la formación de socorristas y de primeros auxilios. Esto va a formar a los mismos, a ciertos empleados, para que después tengan la capacidad de prestar primeros auxilios en caso de que se presente alguna emergencia. También funciones de investigación y relación con mutuos accidentes, inspección de trabajos, entre otros. Las funciones administrativas, recolección y elaboración de estadísticas referentes a la patología laboral en común. Pues estas son las 7 funciones principales de la medicina ocupacional. Y pues estos fueron los riesgos industriales para la salud ocupacional. Muchas gracias.